Vamos a empezar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Espejismos y Realidades, un espacio donde nos adentramos en las sombras de la percepción, desenmascaramos las ilusiones que moldean nuestra comprensión del mundo actual. Hoy abordaremos un fenómeno que está transformando el campo de batalla político, el lawfare, pero antes permítame citar al gran Umberto Eco, quien en su obra número 0 nos advierte sobre un mecanismo insidioso al que llama la máquina del fango. Eco describe este concepto con una claridad escalofriante. Para ensuciar a alguien no es necesario probar nada. Basta con sembrar la sospecha. La máquina del fango se encarga de generar una nube de mugre y de dudas, donde la verdad ya no importa, porque lo que queda es la mancha que nunca se quita. La máquina del fango es un sistema diseñado para desacreditar a figuras públicas a través de rumores, insinuaciones y acusaciones que, aunque no se prueben, logran su objetivo: destruir la reputación. Este mecanismo ha encontrado un aliado poderoso en lo que hoy conocemos como lawfare. El lawfare, o judicialización de la política, es una táctica en el que las leyes, el sistema judicial y el poder mediático monopolizado al servicio de las oligarquías, mediafaire, son utilizados como herramientas para anular adversarios políticos. A través de acusaciones legales irrisorias, los líderes políticos y activistas pueden ser deslegitimados, inmovilizados, destituidos, disciplinados, perseguidos, encarcelados, sin necesidad de pruebas concluyentes. Al igual que con la máquina del fango, no es la verdad lo que prevalece, sino la percepción de culpabilidad. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Héctor Vanegas, un experto en Derecho Penal, doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca y profesor de Derecho Procesal Penal por la Universidad de Guayaquil, para explorar cómo el lawfare opera en tiempos regidos por el pensamiento débil, un concepto que describe la fragilidad de nuestras creencias y la facilidad con la que éstas pueden ser manipuladas. ¿Cómo funciona esta nueva maquinaria de poder? ¿Y qué implica para la salud de nuestras democracias? Para responder a estas preguntas, contaremos con el valioso aporte del doctor Luis Sánchez Vaquerizo, habitual tertuliano y pensador crítico. Héctor, sin más rodeos, pongamos las manos en la masa. Entendemos que tu tesis doctoral discutes la noción de lawfare desde un punto de vista penal, criminológico y también político. Yo quisiera tus primeras impresiones para iniciar esta discusión. Muchas gracias por tu asistencia. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Luis Eduardo y Luis, grandes estudiosos, académicos, y los felicito por fomentar, digamos, estos espacios de discusión que tratan de poner de manifiesto y de relieve ciertos temas desde una óptica mucho más crítica, que es lo que tanta falta hace, ¿no?, en el pensamiento contemporáneo. Creo yo que para empezar la discusión y poner un poco en contexto lo que vendría a ser el tema de la tertulia, por así decirlo, claro, a mí este fenómeno me empezó a parecer interesante al momento en que yo empecé a estudiar el objeto central de mi tesis doctoral, que estaba encaminada hacia el porqué de la mutación del derecho penal, hacia el porqué de la relativización del derecho penal. Es decir, esta gran pregunta que yo me hacía es que cuando yo empecé a estudiar Derecho y Teoría Penal en los primeros ciclos de la universidad, era el lugar común, el cliché de todos los profesores, decir que el derecho penal era como el freno al poder punitivo, que había habido este surgimiento de un modelo de derecho penal liberal, obviamente Beccaria como el gran abanderado de este nuevo postulado, y que a raíz de esto había existido una transformación de una nueva valoración de la imposición del castigo en criterios legitimadores de la imposición del derecho penal, encaminados precisamente hacia el respeto de estas garantías. Y que sobre estas garantías se había construido todo nuestro sistema, todo el Estado de Derecho, el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad. Y claro, esto aquí, dogmáticamente, por lo menos en el plano teórico, tiene un sentido, tiene una lógica. Pero entonces, y esto te lo enseñan tal cual, ¿no? Ese es el primer acercamiento, digamos, que yo tengo en el abordaje del tema. Y luego me empiezo a dar cuenta un poco en el estudio académico, pero también combinado con la práctica, con el ejercicio del derecho penal, que esto no operaba tal cual en la realidad. Entonces, que nosotros tenemos un modelo o una idea de derecho penal que pretende ser algo que en realidad no es.
Es decir, es como, y esta analogía que hago, es como la metáfora que hace Zygmunt Bauman de la modernidad líquida. A la final, son principios que han sido dotados de un contenido, de una fortaleza semántica, por decirlo de algún modo, pero que al aperturarlos nos damos cuenta que están vaciados, es decir, que en su interior no hay absolutamente nada. A raíz de esta pregunta, o a raíz de este estado de la cuestión, la gran pregunta fue cuáles son los factores que han detonado en que el derecho penal se transforme, se convierta en esto que tenemos hoy en día. Es decir, un derecho penal líquido, un derecho penal relativizado absolutamente, un derecho penal que postula unos determinados principios que en realidad no existen. En la práctica, esto cada vez existe menos. Entonces, empieza el punto de partida. Y claro, el lugar común, el cliché de esta discusión, está siempre encaminada hacia la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Pero yo decía, ¿no? La sociedad del riesgo, si bien es cierto, es una postura sociológica que ha tenido cierta relevancia en el mundo occidental, es una postura eurocentrista, es una postura de los países post Segunda Guerra Mundial, ¿no? La realidad latinoamericana es totalmente dispersa, es totalmente distinta. Entonces, tomo como punto de partida el fenómeno de la globalización neoliberal. Aquí arranco el tema, ¿no? Y empiezo a ser un poco crítico de esta conexión del modelo económico imperante en el mundo, por lo menos, digamos, a partir del año 89, caída del muro de Berlín, esta imposición del modelo de pensamiento capitalista, neoliberal, y cómo esto empieza, a partir de ese momento, a generar una mutación en nuestros códigos penales. Y esta mutación encaminada hacia un auge de punitivismo, hacia un auge de castigo, a un aumento de las penas, porque finalmente el antecedente, el gran antecedente de la distorsión del derecho penal es el aumento de la criminalidad. Y yo abordo que este aumento de la criminalidad está estrictamente relacionada con la apertura de fronteras con fines de libre comercio, pero también con fines de transnacionalización del crimen. Es decir, los nuevos fenómenos del mundo contemporáneo y globalizado, las nuevas formas de criminalidad, las empezamos a experimentar a raíz del detonante de un modelo económico. Y obviamente esto empieza a auparse o a acompañarse de otros fenómenos. Un fenómeno contemporáneo, es decir, contemporáneo de nuestra época. La globalización es algo contemporáneo, pero podremos decir que es un modelo que se ha impuesto hace 30 años. Pero hay otro modelo que surge a partir de las redes sociales, de los nuevos mecanismos de comunicación inmediata. Y obviamente la imposición de verdades como absolutas, sin que previe, y me encantó la frase de Eco, sin que previe la base para legitimar una verdad, judicialmente, ¿no? Que es el proceso. Entonces ahí yo empiezo a encontrar ciertos detonantes como la posverdad, este concepto que está de moda, fue el término más citado en ciencias sociales en el año 2018, 2019, las fake news, que empiezan a tener relevancia, digamos, en el mundo del derecho penal, porque empiezan a ser detonantes para el inicio de procesos penales, sobre todo si lo ves, y lo puedo demostrar empíricamente con los casos, ciertos casos relevantes que han habido en Ecuador en la última gestión de fiscalía. Y obviamente el lawfare, ¿no es cierto?, que también empieza a utilizarse como una herramienta de carácter político, una utilización judicial aupada por ciertos grupos políticos para atentar contra la democracia, porque finalmente es restringir los derechos de determinadas personas, de determinados candidatos, e inclinar la balanza hacia una postura ideológica determinada. Entonces yo enfoco todos estos fenómenos, entre muchos otros que podríamos pasar horas hablando, hacia cómo todo esto, que podría ser fenómenos sociológicos, económicos, políticos, cómo todo esto ha afectado directamente al mundo o al ámbito del derecho penal. Y ha hecho que ese derecho penal que hoy en día practicamos o tratamos de poner en práctica haya perdido legitimidad. Entonces, finalmente, una de las conclusiones muy tristes que hay en la tesis es que el castigo no es legítimo, por lo menos desde una óptica ontológica y filosófica, no es legítimo, es retributivo. Y eso genera un problema, porque a la final el derecho penal, ¿en qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Termina regresando a la época arcaica, a la época anterior, a la época previa, en la cual estas discusiones no importaban. Simplemente había que castigar al que hizo el mal, es decir, el ojo por ojo, el ojo por ojo, diente por diente. Y claro, eso para nosotros que somos abogados, que hemos estudiado las ciencias jurídicas, termina siendo un problema.
desde la óptica que a nosotros nos interesa, que no es una óptica utilitarista. Entonces, más o menos esos son los enfoques. Claro, Creo que es interesante la postura que tomas en torno a poner en evidencia un tipo de Estado de Derecho, que es el Estado de Derecho liberal, ¿no? Que tiene un nacimiento posterior a los estados absolutos, que inicia con los principios de separación de poderes, con los principios de garantía de la propiedad privada. Y en este aspecto del liberalismo clásico, bueno, aquí Luis Sánchez es un experto. Luis, ¿cómo tú ves la relación que tiene el derecho penal en tanto que mecanismo jurídico de perseguir delitos? Luego hablaremos de la finalidad teológica de la pena, si es redistributiva, si es utilitarista, pero simplemente de manera genérica, perseguir delitos para imponer una sanción. ¿Cómo opera el Estado liberal o quiénes son los verdaderos actores, destinatarios de estas penas, o quienes cometen estos delitos que tienen que ser retribuidos como una pena? Sí, bueno, me gustó mucho tu presentación, Héctor. Aquí, claro, tú haces el corte en tu estudio, desde lo que se dará a llamar la imposición socioliberal en el ámbito político, neoliberal en general, o digamos de las políticas monetaristas, prácticamente desde 1973, como dice Perry Anderson, que comenzó en la imposición neoliberal a nivel global, digamos. Pero claro, uno podría pensar que esta práctica de ejercer el poder punitivo o la capacidad de sancionar por parte de una autoridad social se puede remontar muchísimos siglos atrás, independientemente de el discurso filosófico político, la teoría jurídica sobre la que se construye algún tipo de justificación, ¿no? del derecho penal, en este caso el derecho penal liberal. Pero claro, aquí la pregunta que me hace Luis Eduardo es bastante pertinente, porque uno puede pensar que había un discurso del derecho penal liberal que parecía ser universal, ¿no? O universal, al menos en la teoría. Pero en la práctica se daba el caso, históricamente, de que habían sujetos o habían personas que no eran consideradas sujetos de derecho propio. Y por tanto no eran merecedores de las garantías de esa construcción teórico-práctica del derecho penal, digamos. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en las grandes, bueno, en las fundaciones de las repúblicas o las consolidaciones de las repúblicas en el siglo XIX, donde no contaban grandes grupos humanos o ciertos sectores o ciertos grupos humanos no contaban con la calidad de ser sujeto de derecho propio, y por tanto frente a ellos valía todo. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo relacionas esto que llamamos lawfare? ¿Cómo lo relacionas con esta visión también dogmática del derecho penal del enemigo? Y además también pudieras pensarse en hacer un corte a partir de la lucha contra el terrorismo después del tumbar las Torres Gemelas y cómo ha venido implementándose, imponiéndose en la modificación en las legislaciones, no solamente en los países desarrollados, en las democracias plenas, sino también en los países democracias erosionadas o defectuosas, incluso en Latinoamérica, por ejemplo, en este tema de la cuestión del lavado de activos, en el tema de la lucha contra el crimen organizado, contra la guerra contra el narcotráfico. Cómo se ha venido, digamos, intensificando a partir de ese corte, ¿no? Pensamos en la ley patriota de Estados Unidos y a partir, digamos, con la entrada del nuevo siglo. Si eso tiene alguna vinculación o si se ha acelerado un poco más digamos, la cuestión, se ha intensificado la cuestión de la persecución política a través del derecho penal
en ese sentido, digamos. Sí, inevitablemente porque se han empezado a abrir los umbrales. A la final, tanto las normativas estadounidenses y las repercusiones en la ley de lucha con la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas y todas estas legislaciones que empiezan a instar a los estados parte a modificar sus legislaciones internas para crear nuevos tipos penales de delincuencia organizada, de lavado de activos, de aumento de penas, de terrorismo, etcétera, etcétera. Todo a raíz de los fenómenos que, otra vez insisto, tienen un detonante muy anterior, porque es la apertura de la transnacionalización de las fronteras con fines de libre comercio, lo que aupa también a la transnacionalización del crimen organizado, que no deja de ser un negocio criminal, una empresa criminal, y que se aprovecha de las mismas bondades del modelo neoliberal o del modelo de libre comercio para poder imponer su producto, porque es la misma lógica, es una lógica basada en la necesidad. Y luego quiero hacer un comentario previo antes de conectar la idea. Y es en relación, digamos, yo conozco la postura de tu tesis, me parece muy interesante esto del modelo liberal que realmente es incompleto porque la igualdad no fue igual para todos. Hubo sectores excluidos y yo estoy de acuerdo. Pero, ¿sabes? No lo he pensado desde la óptica del derecho penal. Sería interesante porque desde la óptica del derecho penal occidental, en cualquier manual, sí que es verdad que todos los pensadores, los grandes pensadores del derecho penal han sido profundamente conservadores, católicos, y han mantenido esta idea de la existencia del derecho penal como con una legitimación a raíz de la vigencia de la norma. Es decir, el bien jurídico se protege a través de la vigencia de la norma. Luego puedes entrar a otra discusión, si la norma es injusta, si la norma no está basada en los principios básicos del derecho penal, pero esa es una visión conservadora, es una visión puramente normativista. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, el punto de partida de las garantías del proceso penal, es decir, estos códigos penales que empiezan a expandirse por Europa y que luego son traspolados a Latinoamérica, tienen como antecedente el modelo de derecho penal liberal, que es el modelo de Beccaria. Es decir, este es el punto de partida, inevitablemente. Y luego, conectando tu pregunta, la idea de enemigo que empieza a surgir y que se empieza a acentuar a raíz del 2001, las Torres Gemelas y las políticas punitivistas norteamericanas, empieza a expandirse también, porque el enemigo tenía un determinante. Es decir, bueno, Rousseau hablaba de enemigo, en realidad. Hay un pasaje del Quijote que a mí me gusta mucho, que es el de Ginés de Pasamonte, y que es una analogía perfecta al derecho penal del enemigo. Porque Ginés de Pasamonte tenía esposas en las manos, en los pies, y estaba cubierto con mucha más protección que el resto de presos, porque era un preso mucho más peligroso, cometía delitos mucho más graves que el resto de presos. Esa analogía es perfecta para entender cuál es la diferenciación que hay entre el ciudadano y enemigo en esta delimitación del derecho penal. Lo que pasa es que, y esto también lo abordo en mi tesis, desde mi punto de vista, el gran problema que tiene esa tesis es que nos obliga también a repensar la postura del derecho penal del enemigo, porque el derecho puede dar categorías normativas, es decir, el derecho puede decirme que yo estoy casado y no estoy soltero, que yo soy deudor o que soy acreedor, pero el derecho no puede decirme si soy o no soy persona. Digamos, la Convención de Derechos Humanos ya normativiza el concepto de persona, lo que a mí me hace un poco crítico al pensar, y si no, antes de que exista la norma, las personas ya eran personas, ¿me explico? Entonces el derecho no puede darte una categoría que es óntica, no puede hacer esa valoración, pero sin embargo hay diferenciaciones. Y estas diferenciaciones que estaban, y aquí va la respuesta a la pregunta, encaminadas hacia las personas que generaban una determinada peligrosidad a través de las acciones delictivas que cometían, hoy en día se ha extendido. Y nos hemos dado cuenta que también puede aplicarse a líderes políticos, porque la única forma de poder contrarrestar su aceptación democrática, absolutamente, es mediante el sistema judicial. Entonces empezamos a utilizar o mal utilizar el sistema judicial como un aliciente para poder perseguir, y aquí empieza también la injerencia de los medios de comunicación, a este personaje que los medios de comunicación han situado como enemigos. Entonces, el contrapeso que empieza a tener el Poder Judicial en realidad no es ninguna otra de las funciones del Estado, sino los medios de comunicación, porque son los entes rectores de una determinada moralidad, por decirlo de algún modo, que te terminan diciendo, esta es la persona que tiene que estar presa. Es decir, en este caso concreto,
tú tienes que fallar en contra de esta persona. Porque si es que no lo haces y te llenan de eufemismos, eres enemigo, eres un narcojuez, etcétera, etcétera. Estás aupando y apoyando al crimen organizado. Es decir, terminamos deformando la función judicial. Es decir, terminamos deformando el rol del juez dentro del proceso penal y terminamos haciendo que el juez tenga un rol que también es político. Porque si es que no, hay consecuencias. Al comienzo eran consecuencias administrativas, y esto hay que decirlo. Pero hoy en día los jueces que no se alinean tienen incluso consecuencias penales. Es decir, el propio sistema punitivo se volca contra ellos. Y se han aperturado puertas que lamentablemente ya no pueden cerrarse. Mira lo que pasó con el allanamiento a los jueces que autorizaron el traslado de Terán la semana pasada. Claro, salió la Corte Nacional con un comunicado, no salió la Asociación de Jueces Nacionales sacando comunicados diciendo no se puede atentar contra la independencia judicial. Por supuesto que no se puede, pero también hay que decir que los que abrieron la puerta son ellos mismos, porque han servido de alfombra para todos estos abusos del poder punitivo. Claro, es interesante los criterios de tensión que existe entre el liberalismo clásico, tal como nos es venido dado y estudiado en las facultades de Derecho, ¿no?, con el garantismo penal, ¿no? Es decir, que parece haber perfecta armonía entre el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, el respeto a algún tipo de garantismo de un derecho penal mínimo. Pero luego vienen estos discursos de derecho penal del enemigo, de el derecho penal máximo o de cuarta velocidad. Ustedes los penalistas utilizan etiquetas muy rimbombantes, pero que en realidad expresan lo que quiere significar los conceptos, ¿no? Entonces, yo sí creo, es mi perspectiva, de que hay esta tensión, es decir, que no hay una armonía entre el Estado liberal garantista o de derecho penal mínimo, de razones, de perseguir solamente delitos y no personas, a este derecho penal de cuarta velocidad máximo o del enemigo. En casos prácticos que tú bien conoces, Héctor, ¿no? Sí. O sea, mira, y allí, sí, dime. No, que es curioso porque esa tesis, que es la tesis de Silva Sánchez, ¿no?, mi maestro, la Pompeu Fabra, que también fue profesor de Luis, me parece, que es uno de los grandes penalistas no hispanoamericanos del mundo, yo le tengo mucho cariño, él dice esto, ¿no? Dice, bueno, el derecho penal contemporáneo, la única forma de solucionarlo es dividiéndolo en 3 tramos. Un derecho penal de primera velocidad, donde adecuamos todo el derecho penal nuclear, el derecho penal clásico, que no genera problemas. Una segunda velocidad, donde vamos a incorporar a los delincuentes económicos, porque se relativizan sus garantías. Si se relativizan sus garantías, no pueden ir presos. Entonces vamos a hacer un derecho penal administrativo, donde la sanción sean multas y no sea cárcel, porque la cárcel solo se legitima con el respeto a las garantías. Y aquí lo critico yo en mi tesis, no lo quiero mucho, pero tengo que criticarlo. La tercera velocidad que tú comentas, que es el derecho penal del enemigo, también se relativizan las garantías, también se pisotean las garantías, pero aquí sí está legitimado el aumento del castigo. Es la misma valoración, que no tiene ningún sentido. Porque en un caso, si la lógica, el fundamento para evitar la prisión es la relativización de garantías, en otro, donde evidentemente se pisotean las garantías, la legitimación de la cárcel no genera problemas. Es decir, en el interín, porque los delincuentes económicos no son la característica habitual del delincuente, es decir, el delincuente de clase baja, excluido, el aporoi, que se denomina hoy en día en la doctrina a través de esta tesis de Adela Cortina. No, es decir, el empresario encorbatado, que genera empleo, que paga sus impuestos, mucho más útil en la escala de la sanción penal es que pague una multa. Pero el otro sí de la cárcel y ya no me importan tanto las garantías. Esa es la crítica que lleva en ese sentido. Aquí Zaffaroni tiene una feliz expresión, ¿no? Hace mención a las cárceles llenas de melatonina, ¿no? Sí. Haciendo alusión de que quienes van a las cárceles son los pobres, quienes no tienen recursos, quienes la pobreza está asociada también a un origen étnico en Latinoamérica. Entonces usted no va a ver allí, digamos, a una persona con una posición socioeconómica alta. Y en ese escenario yo te he escuchado, Luis Sánchez, algunas veces que una de las manifestaciones justamente de un gobierno oligárquico liberal es la impunidad, ¿no? La impunidad de los poderosos, de los ricos. ¿Cómo opera o qué relación tiene el derecho penal con esta impunidad que es visible? Podemos hacer un estudio de campo
para darnos cuenta de quienes hoy están en las cárceles son los pobres. Entonces, si llegamos a la conclusión de esa observación, es decir, solo los pobres delinquen, ¿no? Pero parece muy irrisorio llegar a ese infantilismo. ¿Cómo tú ves esta tensión, Luis? O sea, primero, para, digamos, lo primero que, la postulación que habría que hacer es que aquí hay una dimensión en cuanto a las relaciones sociales de fuerza, el poder. Hay un poder real y un poder legitimado según el ordenamiento jurídico vigente. Y el poder real siempre va a conservar su fuerza material. Y entonces, cuando hablamos específicamente, estrictamente del lawfare, no solo hablamos de la persecución político, mediática y judicial de diferentes agentes o dirigentes políticos que tensionan, aunque buscan disminuir o condicionar al poder real, disciplinar al poder real, sino a la par, como espejo, está la impunidad de quienes ejercen o detentan ese poder real. Eso es, por ejemplo, aquí mismo, en el caso ecuatoriano, ya que citó Héctor, hemos visto cómo determinados gobernantes han recibido una respuesta de parte del Ministerio Público, incluso de la Judicatura en general, digamos, una respuesta muy tibia o ninguna respuesta frente a otros dirigentes o frente a otros políticos que han recibido toda la presión y toda la fuerza, han sido sujetos de todo el castigo que podría impulsarse a través del Estado, incluso vulnerando principios jurídicos fundamentales, los famosos principios del debido proceso. Entonces sí, yo digo que, diríamos que la impunidad, para entender el lawfare como categoría general, hay que por un lado pensar que existen agentes sociales, especialmente los que detentan un poder económico financiero, cuyas garantías cuyo estatus les permite estar por encima de la ley. Digamos, el test que mide si estamos en una oligarquía y una democracia, si la ley es aplicada a todos por igual, independientemente de su situación socioeconómica. Y por otro lado tenemos básicamente a los desempoderados, a los aporoi, que son prácticamente el sujeto político perseguido normalmente por ese sistema penal, pero a la vez tenemos se vienen sumando estas figuras, estos dirigentes políticos que lo que buscan es extender las garantías de la libertad a todo el conjunto de la población. Y aquí es cuando, por ejemplo, más allá de que esto sea una dinámica, una práctica que pareciera ser reñida con las garantías que están formalmente establecidas en la Constitución y en las normativas secundarias, también uno puede encontrar que hay instituciones jurídicas que se han creado en los últimos tiempos, en las últimas décadas, que tienden a profundizar o tienden a dar viabilidad a este lawfare, y me pongo a pensar en categorías como la figura del arrepentido, o estos procedimientos abreviados que permiten prácticamente capturar y luego imputar, o por ejemplo, eficaz, ¿no? La cooperación eficaz que se ha utilizado. Por ejemplo, esta inversión de la presunción de inocencia, si es que uno es funcionario público, y otro tipo de situaciones. Y sí, me gustaría que hables un poco de estas instituciones que se han venido implementando, más allá de la práctica judicial que históricamente ha tendido a beneficiar o ha tendido a, digamos que el derecho liberal ha tendido a marcar distancias o a garantizar un diseño institucional que permita ser independiente del poder público.
ya, pero dejando a un lado la cuestión de la dependencia o la no neutralidad frente al poder económico que está representado incluso en los mismos centros de estudios que preparan a los jueces, por ejemplo. No sé si podrías decirnos algo de eso. Sí, es básicamente lo que abordo. Todas estas instituciones han servido como legitimante de la imposición del modelo de derecho penal que tenemos, que es un derecho penal encaminado hacia el castigo, como retribución hacia el mal causado. Esa es la lógica, aunque podemos hacer otra discusión sobre cuál es el fin real de la pena. Todavía no hay acuerdo, por si acaso. No es que hay una delimitante, una definición de para qué sirve. De hecho, hay autores que dicen que no sirve para nada. Esto es importante y que ya vienen hablando de esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Barata es uno de ellos, uno de los principales exponentes de este postulado. Yo lo que creo, Luis, es que ese es el gran problema. Es decir, todas estas instituciones que se han formulado empiezan a distorsionarse y empiezan a mal utilizarse. La influencia de los medios de comunicación, por ejemplo, de la fake news o de la posverdad, repercute directamente en la presunción de inocencia, porque hoy en día los medios de comunicación dicen quién es culpable o quién es inocente antes de que esa persona sea sometida a un proceso, que es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, estos principios fueron formulados en un contexto histórico y social donde no había televisión, donde no había redes sociales. Entonces, todo el derecho penal tiene una concepción histórica de un mundo que ya no existe, porque el mundo ha evolucionado, pero el derecho penal se ha quedado estancado. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer inevitablemente es repensar todos los principios, o la función de todos los principios, o incluso la función del sistema penal. Al finalmente tú traes a colación en los ejemplos del cooperador eficaz, del procedimiento abreviado, que son instituciones norteamericanas. Está por publicarse un artículo mío en un homenaje a Sembrano Pasquel, que es precisamente sobre este tema. Y esto tiene una lógica eficientista, tiene una lógica de que está muy colapsado el sistema judicial, de que hay muchos juicios que hay que juzgar y de que el sistema tiene que economizarse. Entonces lo más fácil es que el procesado acepte su culpa y que en ese momento empiece a cumplir su pena. Es una lógica de eficiencia, es una lógica economicista, pero esa lógica economicista, esa lógica de eficiencia significa también un detrimento al debido proceso, significa también un detrimento. Entonces, una de las cosas que a mí me cuesta mucho decir, pero que hay que decir, es que esa idea de derecho penal que nos enseñaron en la Escuela de Derecho y con la que empecé la exposición en esta tertulia, ya no existe. Ya no existe y necesita urgentemente repensarse, porque seguimos nosotros aupándonos sobre la base de un derecho penal que es un derecho penal irreal, es decir, es un derecho penal de otro contexto, es un derecho penal que no se aplica en la práctica. Una de las cosas que sorprende mucho en Europa es, por ejemplo, que nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 5, tiene positivizados 24 principios. El principio de legalidad, el principio de presunción de inocencia, el principio de lesividad, el principio de culpabilidad, es decir, todos los principios base del derecho penal. En nuestro código es extraño que un código penal se enfoque en esto, son parte del derecho positivo, es decir, el legislador se tomó el tiempo de decir estos son los principios sobre los que se rige nuestro derecho penal y de darles un contenido. Dentro de ese contenido, por ejemplo, existe este estándar que lo sacaron de las películas norteamericanas, de que la culpabilidad debe probarse más allá de toda duda razonable. Yo, por ejemplo, digo, ¿y qué es eso? Entonces, si es que es así, ningún imputado debería ser condenado, porque siempre va a haber duda. Es imposible que un juez esté absolutamente convencido, pero ese es el estándar de culpabilidad que hay en nuestra legislación. ¿Y tú crees que ese estándar se aplica? No se aplica nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el sistema, incluso la normativa, ya no responde a la nueva realidad. Claro, tenemos que defender el modelo garantista, yo estoy de acuerdo con eso, absolutamente, pero tenemos que hacerlo atendiendo a las nuevas realidades, a las realidades de las redes sociales, a las realidades de la posverdad, a las realidades de la fake news. Y a esto sumado una cosa mucho más grave, que cuando se aplica la norma, cuando se aplica el debido proceso, hay retaliaciones, porque la fiscalía, por ejemplo, empieza a cumplir un rol activamente político, que empieza a perseguir a los jueces por las decisiones judiciales que toman. Y empieza a operar, y esto sí que es grave y hay que criticarlo, y a mí me preocupa que los foros no dicen nada, pero hoy en día la Fiscalía pretendió convertirse en una tercera instancia.
Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la decisión del juez y ya no puedo apelar, o mejor dicho, si puedo apelar, no importa, porque puedo activar la función o el rol de fiscalía. Y eso es grave porque ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñándole a los nuevos abogados, a los nuevos penalistas? Estamos enseñándoles, y yo les digo a mis estudiantes, ¿para qué vamos a leer a Julio Mayer y el proceso penal, ¿no? Leamos a Kafka, más bien, porque es más cercano a nuestra realidad. Es la analogía que yo siempre hago. ¿Qué va a pasar? Realmente no lo sé. A mí me empezó a gustar este rol que empezó a tener la Corte Constitucional en un momento, con estos fallos declarando inconstitucionalidad de ciertas normas del COIP. Iba bien encaminado porque era un delimitante, pero claro, eso ya se le puso un freno y hoy en día pues no está pasando nada. Entonces estamos más o menos en el mismo sitio. Ahora, es interesante el análisis en torno al factor mediático. Como tú decías, es un derecho penal que no satisface la realidad social en el que viven las sociedades modernas. Y esta es una detonante no solo en el Ecuador, claramente, ¿no? El mundo occidental está plagado del modelo Fox, ¿no? De las tácticas comunicacionales de Steve Bannon, de la fake news, en la que se adopta un pensamiento débil. De hecho, este es el título de este conversatorio muy agradable que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, en una sociedad con medios tecnológicos y de comunicación en tiempo real, en la que se vierten de manera difusa y la que se mueven muy rápidamente a través de diferentes redes sociales, bulos informáticos, noticias falsas, pensamientos o criterios totalmente contrarios al Estado de Derecho, a la presunción de inocencia, o incluso expresiones de odio contrario a cualquier tipo de consideraciones con respecto a los derechos humanos, con respecto a la democracia, al sistema plural de pensamiento, llevando el odio a minorías étnicas, minorías religiosas, o incluso minorías en el campo de la migración, ¿no? Como denostándolas como principal factor de criminalidad. Cuando vemos los datos nos damos cuenta que, por ejemplo, en el Ecuador, más del 90% de las quienes han recibido sentencias condenatorias son ecuatorianos, es decir, no son ni venezolanos ni colombianos, pero siempre está este discursillo mentiroso de estigma a los migrantes, a las minorías, etc. Entonces, en este contexto, ¿no? En la cual el derecho penal se ve muy vulnerable por las redes sociales, se ha visto también a jueces, altos jueces, jueces nacionales o jueces de cortes constitucionales, tener que salir justamente a las redes sociales a defender sus sentencias, ¿no? Ante esta ola de desinformación y ante la aparente no aceptabilidad de la sociedad frente a medios de comunicación que denostan estas decisiones judiciales. Y que cuando uno se pone a ver, por supuesto que no vamos a adoptar, yo creo que estamos de acuerdo que podemos problematizar una posición tan objetivista de las soluciones judiciales, es decir, cada jurista puede tener su criterio y en definitiva hay más de una respuesta correcta, pero digamos, ninguna de esas críticas tiene que ver con la falta de argumentación, con la falta de implementación de normas, o sea que parecen sentencias más allá del resultado o la decisión razonables desde el punto de vista argumentativo o jurídico en sentido amplio. Pero pese a esa razonabilidad jurídica, está, digamos, esta masa llevada, compelida, ideologizada por estos factores mediáticos que son sumamente poderosos, que actúan a todo nivel y que utilizan todas las plataformas para deslegitimar esas decisiones judiciales. Entonces, ¿cómo queda el derecho penal aquí, no? ¿Cómo queda el principio de culpabilidad, no? Entonces, cuando uno trata de explicar y de hacer creer a la gente, es decir, esperemos a ver qué dicen los jueces, esperemos a la sentencia, no lo sabemos todavía, no sabemos si es culpable o inocente. Entonces, Héctor, yo quisiera que profundizaras en la implicancia social que tiene la mediatización para fines, ya sea de presión a los jueces, porque los jueces también se sienten presionados en fallar de determinada manera, si va contraria a esa opinión fuerte y poderosa y difusa que tienen los medios de comunicación hegemónicos, que en algunas ocasiones también amedrantan a los jueces de esa forma, y por otra parte, la aceptabilidad que tenga, pese a que en efecto pudiera utilizarse el derecho, ¿no?
entendido así a grandes rasgos como una buena argumentación, con correcto pensamiento jurídico, no saliéndose, digamos, de la ortodoxia jurídica, ¿no? Déjame agregar una cuestión Sí. más a la pregunta. Y quisiera consultarte, en tu criterio, ¿cómo ves este rol de la academia? De la academia, digamos, en general, no solamente ante su silencio, sino también ante su acompañamiento a ciertos atropellos cuando se trata de determinadas personas, digamos, la persecución de personas y no de delitos. Pero también del máximo órgano de justicia constitucional en el Ecuador, con esta garantía jurisdiccional amplia, abarcadora, que es la acción extraordinaria de protección, cuando ha habido la oportunidad de poder reparar vulneraciones que han sido, porque también así como normalmente se difunden un montón de un montón de desinformación, también se revelan, por ejemplo, difusión de conversaciones privadas o se difunde información que ha sido obtenida sobre la base de espionaje ilegal. Y sin embargo, o cuando se ha ejercido el poder público para vulnerar flagrantemente principios fundamentales del orden del sistema de reglas internacional. ¿Cómo ves esos dos, más allá, como continuando con la pregunta de Luis Eduardo, cómo tú ves el rol de la academia como en su aspecto crítico y reflexivo, y por otra parte de este órgano de justicia constitucional que ha sido promovido como un órgano netamente técnico, imparcial, honesto, casi que impoluto o epistocrático, digamos? La historia se repite, primero como tragedia, luego como farsa. Es una frase que emociona a Luis Sánchez. Pero lo que te quiero decir con esto es que no es nuevo. Es decir, tú regresas a la Alemania nazi y te encuentras que Hans Welsel, el padre del finalismo, el más grande penalista del siglo XX, legitimó el modelo nazista, legitimó el derecho penal alemán de Hitler. Claro, esto a los profesores de derecho penal le genera un poco de conmoción y por eso se ha ocultado en la historia. Esto no te lo repite. Pero luego si empiezas a abordarlo, te das cuenta que no solamente Welsel, es decir, la mayoría de profesores empezaron a legitimar, de académicos empezaron a legitimar lo que pasaba en un régimen que era, digamos, absolutamente, bueno, lo que fue el nazismo, no creo que hay apelativo para describirlo. Y luego empiezas a ver lo que pasa en Ecuador, y que yo siempre he dicho atraviesa la época más oscura del derecho penal en nuestro país, la peor de todas. Y te encuentras a los presidentes de los gremios dando ruedas de prensa, legitimando lo que está pasando. Te encuentras a los grandes académicos, es decir, a los decanos de las grandes facultades, sobre todo de la capital, legitimando lo que está pasando públicamente, diciendo que hay que hacer lo que hay que hacer, a pesar de que tienen toda una trayectoria académica, de artículos, de libros, postulando precisamente lo contrario, pero tratan de alinearse a lo que está pasando porque es una utilización política del poder punitivo, y luego te quedas totalmente sorprendido y dices debería pasar algo, pero en verdad no va a pasar nada. Es decir, ya yo creo incluso que es demasiado tarde. Lo que pasó la semana pasada a mí me llamó mucho la atención y también fui muy crítico con eso, y es ver a los jueces preocupados, criticando la injerencia de la Fiscalía en las decisiones judiciales, pero lo hacen ahora, luego de 5 años de que ya, digamos, la independencia judicial ha sido completa y absolutamente pisoteada. Entonces, el problema es que se abrió el umbral y el problema es que se esperó demasiado y que ya no sabemos si hay una vuelta atrás. Y claro, hoy en día, finalmente, ¿qué te queda? ¿No? Te queda seguir peleando. Pero en la práctica te enfrentas ante un monstruo, porque la Fiscalía como institución es un monstruo, centralizado, por supuesto, centralizado, y esa es otra discusión. Y constitucionalmente blindada. Y constitucionalmente blindada, y sobre todo mediáticamente blindada. Estos grandes, digamos, juristas que son referentes mediáticos,
que están en la palestra, no en la pelea, porque nunca los he visto en ninguna corte, legitiman lo que está pasando. Y claro, la opinión pública finalmente convierte a este tipo de personajes en adalids de la justicia, cuando en la práctica son todo lo contrario. Y únicamente lo puede conocer quien desde adentro está en el sistema, ¿no? Desde la orilla contraria, pero está en el sistema, entiende y sabe cómo funciona. Entonces sí, yo he sido profundamente crítico y a mí este es un tema que me preocupa mucho. Y luego, yo creo que todo se conecta con lo que decía Luis Eduardo, cómo la mediatización de la justicia afecta precisamente este ideal. Es que finalmente lo trastoca absolutamente, porque, y otra vez, ¿no? Es parte de la modernidad, es parte del nuevo contexto social en el que vivimos, que es una sociedad del espectáculo. Hoy en día la justicia genera rating y por lo tanto se generan posturas, como en cualquier serie, como en cualquier película, de buenos y malos. Entonces, los medios de comunicación delimitan quiénes son los malos y los malos tienen que acabar mal. Es decir, porque es lo único que podemos concebir. Es decir, los jueces tienen que fallar de conformidad a lo que dicen determinados medios de comunicación que no se tomaron nunca la molestia de leer un proceso. Y las audiencias no son públicas. Yo digo, bueno, por último, si es que ya los medios de comunicación van a generar un imaginario de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, por lo menos que el trabajo que hacemos los litigantes pueda ser expuesto ante toda la ciudadanía, con audiencias públicas donde se vea la realidad de qué es lo que presenta Fiscalía como casos, en estos casos mediáticos, y qué es lo que hacen las defensas, y quién tiene razón y quién no tiene razón. A la final, ¿qué es lo que pasa? Que no pasa nada, ese es el tema. El modelo normativo, el modelo jurídico sigue siendo el mismo, que esto es como 1984, ¿no? Es decir, tiene que parecer que aquí dice algo, pero en la práctica esta palabra significa otra cosa. Es lo mismo, es decir, tenemos que tener un modelo normativo, una base legal que sea garantista, que defienda principios, que sirva como limitante al ejercicio del poder punitivo. Tenemos que tener esa base normativa, pero no tenemos que aplicarla. Porque si la aplicamos, entonces somos coidearios de las bandas, de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Es absurdo, pero es lo que pasa. ¿Y por qué no reformamos la norma? En este sentido, te digo, porque hay otras reformas que son absurdas. En este sentido, porque no podemos nosotros mostrarnos en una base normativa que sea contraria al respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Entonces vamos a usar la misma base y como no importa trastocarla, como no importa pisotearla, con esta misma base vamos a hacer todo lo que hacemos. Y es lo que pasa. Entonces a la práctica nadie dice nada, a nadie le importa y tenemos el modelo y el sistema que tenemos. Claro, y yo quisiera aprovechar tu comentario para resaltar esta noción de pensamiento débil, ¿no? Porque como tú bien apuntas, y creo que es la conclusión de esta tertulia muy amena entre amigos, pero no rigurosa también, por supuesto, la aceptabilidad de todo este estado de cosas, falta de institucionalización, falta de una actitud crítica frente a lo que estamos viviendo, la hegemonía de determinados criterios jurídicos de los mismos juristas que paradójicamente también evalúan y que hacen preguntas para los concursos de mérito de oposición de altos jueces. Es decir, hay todo un sistema de comodidad y de opresión que por otra parte sabemos bien, quienes tenemos formación jurídica, que está socavando los principios fundamentales del Estado liberal o del Estado de Derecho en un sentido amplio. Es decir, que sobre esto no puede caber ninguna duda. Pero más allá de eso y de este conocimiento que tenemos como juristas y en cierta medida también escandalizados y responsables, porque en definitiva el derecho es un fenómeno social y también tiene una implicancia social fundamental, tenemos por otra parte un pensamiento débil, ¿no? La ciudadanía está como muy pasiva, recibe todo de una forma muy a la ligera. Uno lo puede ver también en las aulas universitarias, la mayoría de estudiantes, especialmente nuevos que llegan a las carreras, distintas carreras, etcétera, se los ve como muy pasivos, muy receptivos, y no hay, por supuesto, este espíritu crítico
no existe este afán de contrariar, no existe este afán de analizar y luego debatir o criticar un estado de cosas que nos oprime, ¿no? Y eso yo quisiera, porque yo sé, Héctor, de tu trayectoria, no solamente en el campo profesional, sino también como maestro, como profesor, porque eres profesor de Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, cómo desde nuestra trinchera, que son las aulas universitarias, los centros de pensamiento, tú tratas de incentivar y estimular este pensamiento crítico. Y quisiera que compartas esto con nosotros porque, en definitiva, yo creo que me parece que hoy el rol que deben tener los profesores, más allá, por supuesto, de el cumplimiento de las formalidades y de las cuestiones sustantivas de la academia, la experticia que uno tiene en las determinadas materias que uno imparte, pero más allá de eso es llevar o levantar el espíritu crítico en los estudiantes, en las conferencias que uno tiene, a la ciudadanía en general. ¿Cómo tú ves esta tarea? ¿Qué escollos te has topado o qué técnicas utilizas tú o a manera de ejemplos, etcétera, para realzar este espíritu crítico? Sí, me parece que es fundamental, es decir, inevitablemente el rol del profesor, el rol de las universidades hoy en día es fundamental, es trascendente para enfrentar todo lo que pasa, porque termina formando las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas posturas que van a enfrentar a esta realidad, que no es como nos cuentan. Y yo desde ese punto de vista sí trato de ser bastante claro en qué es lo que debe ser y qué es lo que es, y hacia dónde debe ir el enfoque de la práctica, el enfoque de los manuales, el enfoque del entendimiento o la comprensión de la dogmática por un lado y de las reglas del proceso penal por otro lado. Finalmente, en mi rol docente, yo me dedico a formar penalistas, ¿no? A formar litigantes. Y es muy importante para elevar la calidad del litigio que se tengan todas las herramientas, no solo de litigación oral o de conocimiento de los principios fundamentales del proceso, sino de las realidades. Y la mejor forma es a través de los casos prácticos. Yo tengo la ventaja de que puedo combinar eso que hago con mi ejercicio profesional. Y por ende puedo hacer que mis estudiantes aborden y estudien casos reales que pasan en el Ecuador y cuál es la lógica que tiene la fiscalía, cuál es la lógica que tienen los jueces, en qué casos la fiscalía fundamenta una orden de detención o un allanamiento sin pruebas, por qué los jueces lo conceden. Es decir, ¿qué pasa en todos estos contextos? El rol, insisto, que tienen las universidades es fundamental para formar a los juristas, a los profesionales del mañana, para que no sean simples repetidores de lo que está, sino que puedan amplificar el pensamiento. Y a veces esto me ha traído problemas. Yo la semana pasada estaba dando una clase en la maestría de Derecho Penal de la Universidad de Guayaquil y trataba en un mismo caso, demostrar cómo aplicando diversos fundamentos dogmáticos, es decir, una tesis de imputación objetiva, de causalidad, de culpabilidad, la resolución a un mismo caso podría ser distinta en todos los supuestos. Y tenía una alumna, fue bastante curioso, que me decía, no, profesor, usted está equivocado, porque aquí el código dice esto. Yo decía, sí, claro, es que esa es una cosa, ¿no? Esa interpretación gramatical absolutamente, y otra cosa es amplificar el pensamiento y entender las diversas postulaciones, las diversas realidades que se pueden dar ante un caso concreto. Sí, tiene un poco más de tiempo, Héctor. Sí, claro. Sí, retomando el tema de la cuestión del pensamiento débil, profundizando en esta cuestión, o sea, uno cuando se habla de las garantías de los fundamentos normativos de este derecho penal o los fundamentos normativos del derecho penal de un Estado constitucional de derecho y justicia, siempre es bueno o el pensamiento, en primer lugar, conocer desde qué lugar se parte, digamos, los presupuestos básicos subyacentes a estos fundamentos, la historia política detrás de estos fundamentos, porque se asume como que si fuera, como que si fuera de una convención, de un pensamiento convencional, un sentido común, como que, bueno, todo comienza a partir de ahora, tenemos estos fundamentos, esta es la práctica que se aplica, pero no encontramos no encontramos una explicación de por qué los operadores jurídicos o por qué los diferentes agentes del ámbito del derecho, docentes, jueces, etcétera, están operando o están actuando de la forma que están actuando. Y sin conocer, digamos, y una vez descartado estos grandes relatos
que es lo que viene a proponer el pensamiento débil, como a relativizar todo, como que si, digamos, partiendo de alguna especie de nihilismo, digamos, de la nada, como que si antes no había nada y ahora todo comenzamos hoy. Y parece que hoy, y lo que tú ponías como ejemplo en el régimen nazi, digamos, no es algo que nació con nosotros, este problema en cuanto a la teoría y la práctica del derecho penal, sino que tiene todo un bagaje, hay una historia política de las ideas jurídicas. Y eso pero para llegar a ser consciente de eso hay que hacer un ejercicio de reflexión y de crítica para saber desde cuáles son digamos, por qué, digamos, de dónde recibimos las ideas, cuál es la intención, hacia dónde va dirigido. Y entonces tú hablaste al comienzo, en tu primera parte de la intervención, de que partiste tu tesis desde el ámbito de la globalización neoliberal, como la llamaste, desde los 70. Entonces, desde esa lógica uno puede pensar digamos, cómo se vienen reinterpretando los fundamentos del viejo derecho penal liberal para adecuarse y ajustarse a las necesidades de los agentes sociales que están imprimiendo sus decisiones, sí, incluso en el ámbito del poder público, digamos. Sí, precisamente. Es que a la final, históricamente, el castigo siempre ha sido una atribución de los poderosos, de quienes ostentan el poder. Es decir, piensa en la conquista, ¿no? Esto se llama en criminología la teoría del etiquetamiento. Si yo pongo un caso práctico en un examen de derecho penal, el hecho fáctico concreto de la conquista, y pregunto en qué delito del código se encuadra, todos me van a responder que en genocidio. Pero en ese momento no era delito, porque no importaba. ¿Me explico? Es decir, el poder determina, dependiendo del contexto del momento histórico, qué es delito y qué no es delito. Qué me interesa que sea delito y qué no me interesa que sea delito. Entonces, finalmente, si te pones a ver en la evolución del derecho penal, esto termina estando siempre relacionado o a un criterio económico o a un criterio moral. Y esto sí distorsiona la existencia o el fundamento propio del derecho penal y de nuestro sistema penal. Entonces, yo pongo de limitante además este punto de partida, porque esto son datos empíricos, es decir, son datos concretos, no son alegaciones vacías, pero hay una relación entre el aumento de criminalidad y el modelo económico. Inevitablemente, es decir, las sociedades más excluyentes son donde más delitos hay. Y puedes partir desde los Estados Unidos y luego compararlo con Suecia o con Dinamarca. ¿Me explico? Obviamente puedes atender a la realidad latinoamericana, que es una realidad de sociedades profundamente desiguales, donde el auge del crimen aumenta, y a nadie le interesa, digamos, redireccionar el modelo hacia una prevención, porque mucho más rentable es el castigo. Aquí en Ecuador se ha hablado incluso de privatizar las cárceles, es decir, hacer de los presos un negocio que genere lucro al mismo grupo de poder económico de siempre. Sí me explica un poco la dicotomía que existe en este sentido. Entonces, finalmente, y esta es un poco la lógica del modelo neoliberal, se puede rentabilizar incluso con el capital humano, el castigo, la privación de libertad y todo lo que esto representa. Y se genera un derecho penal que es plutofílico, es decir, que aupa o beneficia a los grandes grupos económicos, se discute, se generan posturas hoy en día como la justicia restaurativa en delitos económicos, como sacar el castigo en los delitos económicos. Todo esto se pone sobre la mesa de discusión, pero paralelamente se aumentan las penas. El delito de robo, el delito de hurto cada vez tienen penas más altas, los mecanismos de conciliación son nulos, inexistentes, cada vez están más limitados y finalmente... No tengo una respuesta para eso. Ahí habló Alex. Entonces, siempre lo mismo de siempre. Héctor, la propia figura de la fianza, ¿no? Tiene esta idea, ¿no? Es decir,
por lo menos la fianza en términos del derecho penal americano, ¿no? Sí. No puede ver, ¿no?, los delitos económicos y quienes tienen la capacidad económica de pagar una fianza no cumplen la pena. O sea, aquí tú ves claramente esto que estás mencionando tú de las facultades económicas y la consecución de determinados reproches, ¿no?, punitivos. Sí. O quien tiene la capacidad económica de reparar a la víctima, ¿no? Porque una cosa es que te atropelle, digamos, el heredero de una gran fortuna, y otra cosa es que te atropelle un motorizado de rápido, ¿me explico? Entonces, de conformidad a la reparación, también está la valoración del castigo. Termina siendo lo mismo. Insisto, la historia se repite, el modelo penal ha evolucionado con distintos eufemismos, pero de esto trata Los Miserables, ¿no?, de Víctor Hugo. Es decir, estamos hablando del siglo XIX y sigue siendo el mismo esquema. Sí, a mí me parece interesante el análisis que haces de los factores de producción, de lo que conocemos como capitalismo neoliberal o capitalismo financiero, y cómo los delitos que se van tecnificando responden a esa misma lógica o van a la par de esas nuevas lógicas económicas de producción, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el caso ecuatoriano lo podemos ver claramente en el caso de delitos como lavado de activos, ¿no?, en el cual ciertas instituciones financieras no están siendo correctamente auditadas, ¿no? Y comenzamos a dudar de todo el sistema financiero, ¿no? Porque decimos, ¿cómo está ese dinero que proviene del narcotráfico, que proviene de la criminalidad organizada, etcétera, siendo utilizado también por un sistema financiero impune, ¿no?, a la cual no hay ningún tipo de reglamentación a nivel administrativo y peor a nivel penal, ¿no? Es decir, y esto es algo que le tienen deuda a la sociedad ecuatoriana. Héctor, ¿y cómo empatarías esto que estaba diciendo Luis Eduardo cómo se puede empatar con estas nuevas, digamos, estos nuevos estudios o este desarrollo dogmático en cuanto a las velocidades diversas para tipificar determinadas conductas en el ámbito corporativo y imponerle una determinada sanción con el análisis económico del derecho? Es que, ¿sabes qué? Finalmente todo esto termina llegándonos a otra gran interrogante, y es el futuro del derecho penal. ¿Es el fin del derecho penal? Hay un artículo de Gimbernat de los años 80 que se llama El fin de la dogmática. Entonces, si te pones a analizar todo esto, terminas respondiendo ¿qué es la extinción de dominio, por ejemplo? No es derecho penal, pero quizás sea algo mejor que el derecho penal. Es decir, quizás ciertas conductas puedan todavía tener respuesta en el ámbito administrativo. Por ejemplo, los delitos tributarios, por ejemplo, los delitos ambientales, por ejemplo, bueno, aquí no están tipificados, en España sí, los delitos societarios. El gran tema es por qué esto forma parte del derecho penal, ¿no? ¿Cuál es el fundamento para que esto forme parte del derecho penal? Simplemente la presión, porque igual los mecanismos para evadir la cárcel en estos delitos son múltiples. No los existen en los del derecho penal nuclear. El principal ejemplo que hay en este contexto es que en el Código Penal español la defraudación tributaria únicamente adquiere esta calidad de ilícito si es que se defrauda en determinado monto. Pero el hurto o el robo no tiene esta particularización. Es decir, yo puedo robar una pluma y tener una pena de 5 años, que es equivalente a robar un banco. Me explico, no hay una determinación de conformidad al perjuicio. Y aquí tú ves que esto es aporofóbico. Es decir, esto es aporofobia, es un derecho penal, un modelo de derecho penal aporofóbico. Y esta es otra discusión, digamos, que puede tener múltiples aristas, porque hay muchos ejemplos de nuestros códigos penales que terminan siendo una representación de un derecho penal excluyente. Porque el derecho penal termina siendo eso, ¿no? Termina siendo un modelo punitivista contra los excluidos, los mismos de siempre. Y no interesa, desde una óptica política o de política pública, replantear o reformar el modelo, el sistema hacia otro contexto. Simplemente interesa tener las cárceles llenas. Y eso genera problemas, porque la única lógica ante la comisión del delito es el castigo. Es decir, la función de la pena en contextos latinoamericanos como el ecuatoriano es netamente retributiva. No tiene ningún otro fin. Y luego podemos hablar de las condiciones reales de los presos en Ecuador, que están aislados, que están 23 horas en una celda, que no tienen acceso a recreación, a deporte. Es decir,
esa es otra discusión, y te empiezas a dar cuenta que terminan siendo escoria humana, ¿no? O sea, finalmente vamos a apartarlos. Claro, y es interesante entender esto en términos sociológicos. Por ejemplo, tú citabas a Bauman, ¿no? Y me parece que en uno de sus libros también en algún momento leí un pasaje en el que más o menos reflexionaba sobre la idea de que cuando un delincuente comete un delito, no es nada personal, decía Bauman, ¿no? No es nada contra ti, ¿no? A título personal. Es la expresión de la exclusión de una sociedad que opera con todos sus mecanismos excluyentes, ¿no? Cuando sale el muchacho de 17 años a pegar un tiro a alguien que no conoce, no es nada personal en un sentido que quiere matar a esa persona porque le tiene animadversión o porque ha pasado algo. Es una respuesta ante un sistema de exclusión, de falta de oportunidades, de pobreza, de vejación, que paradójicamente oprime no solamente a nivel social, a nivel económico, sino que también los mecanismos de reproche, en este caso toda la operatividad y las instituciones que defienden el derecho penal liberal, también lo condenan solo a él, digamos, de la forma más cruenta posible, ¿no? Y también llevándolo a situaciones de cárceles, como sabemos nosotros que están las cárceles en el Ecuador, etc. Entonces, hay un sistema, ¿no?, de opresión que se puede entender en dos dimensiones. En la dimensión del derecho penal como categoría de calificación de ilícitos jurídicos y de penalización de determinadas conductas consideradas como no adecuadas para justamente ese capital y ese poder económico, y por otra parte la exclusión social, la exclusión de toda posibilidad de mejorar las condiciones de vida social, económicas, de mejorar las condiciones de vida con respecto a una sociedad cada vez más justa y más equitativa. Héctor, yo te tengo que agradecer por el tiempo que nos has dado. Me parece que hemos tenido una discusión muy amena. Luis Sánchez también, bueno, que ya es parte integrante, digamos, de este proyecto que tenemos de debatir estos temas que hoy consideramos que no están siendo abordados correctamente o que simplemente no están siendo abordados, ¿no? Entonces, Espejismos y Realidades trata de ser un programa diferente, un programa con mucho rigor analítico. Por supuesto, las opiniones que cada quien vierte son personalísimas, pero siempre con el rigor y el respeto que merecen estos problemas sociales que tanto nos aquejan. Te agradecemos, Héctor, por haber compartido esta mañana con nosotros, y te doy unas palabras finales antes de concluir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Para mí siempre es bueno, es importante conversar con amigos, sobre todo con amigos con su formación, con su espíritu crítico. Así que los felicito por la iniciativa, ¿no? Los aplaudo y espero que sigan haciendo esto. Creo que estos espacios de discusión son profundamente importantes en contextos o en tiempos como los que estamos viviendo. Así que yo estoy a disposición de ustedes. En otra ocasión conversaremos de otros temas. Muchas gracias realmente por la invitación. Muchas gracias, Héctor. También quisiera agradecerte en particular por tu disponibilidad para participar en estos programas que pretenden aportar al debate público o incentivar el debate público. Y sí, en cualquier otra oportunidad te molestaremos para conversar sobre otros temas, algo quizás más de coyuntura. Sí. También es posible. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias.